Expertos en viajes a medida. Viajes a Maya. El espíritu del viajero. Katai Tours, líder en viajes a Japón. La mañana del cuarto día, nuestro viaje de safari sobre Kenia debía continuar. Volaríamos desde Amboseli, al sur, hasta el Parque Nacional de Samburu, en el norte de Kenia. A las 8 de la mañana, los 23 miembros del Club Viajeros Solitarios nos hallábamos sobre el pequeño aeródromo donde 2 avionetas privadas nos llevarían, en poco más de hora y media, hasta Samburu. El pequeño aeropuerto de Amboseli se hallaba enclavado en plena reserva natural, muy cerca de la laguna Amboseli, donde ayer disfrutábamos del gran espectáculo de los elefantes. Muy de mañana, sobre nuestros jeeps, atravesamos el parque por última vez. Nos aguardaban las 2 avionetas Cessna último modelo que el Club Viajeros Solitarios había contratado para volar directamente hasta Samburu y así ahorrarnos 12 penosas horas de recorrido por carreteras y pistas. Divididos en 2 grupos, ocupamos las 2 avionetas y comenzamos a volar. Evidentemente, en una de ellas, el puesto de copiloto, junto a Glory, la comandante, lo ocupó nuestro joven amigo Pedro. Atravesar Kenia de sur a norte, a una latitud aproximada de 350 metros de altura, nos dio la oportunidad de contemplar de cerca la tan diversa fisonomía de esta rica nación. En la primera parte vimos las áridas tierras masáis. En la zona central aparecen las ricas tierras de agricultura trabajadas por los Kikuyus, la tribu que aporta el mayor número de ciudadanos al país. Aquella a la que defendía Karen Blixen en Memorias de África para que los ingleses les devolviesen sus tierras, ¿recuerdan? Y en el norte, las zonas boscosas del Monte Kenia y la reserva Abertares. A media mañana las 2 avionetas tomaban tierra en otro aeropuerto de juguete, con aspecto muy africano, y una pista de tierra compactada, sin torre de control y salpicada de acacias. Sin duda que este vuelo también conformará una importante parte de las gratas memorias de este extraordinario viaje. Los miembros del club, la mitad en cada una de las Cessnas, tomamos tierra con espíritu victorioso. Caribú Samburu, bienvenidos a Samburu. Sobre las tierras rojizas de Samburu nos aguardaban los 4 jeeps y sus correspondientes rangers que ya no nos abandonarían hasta final del viaje. Mientras una preciosa y antigua avioneta amarilla se preparaba para comenzar su vuelo, nosotros nos acercamos a los rangers. Jambo Rafikis, Tuende. Hola amigos, vámonos. Tras 3 días en Kenia, en la reserva de Amboseli, que creo que ha dejado enamorados a casi todos, hemos volado sobre hora y media en 2 avionetas Cessnas de último modelo y llegamos a Samburu. Llegamos a Samburu National Park, parque famoso por sus oryx, por sus cebras de Grevi y por sus Generuks. Los Gerenuk, que son las gacelas jirafa, que con una patita apoyados comen sobre las acacias. En este momento entramos en la reserva y esperamos que el día que vamos a permanecer aquí nos sirva de mucho. Acompáñenos un día. La Reserva Nacional de Samburu es una pequeña área natural protegida en Kenia. Se sitúa en la parte norte central de Kenia, al norte del río Ueso Ngiro,
e incluye los montes Koitor. Cubre un área de 168 kilómetros cuadrados, formando un único sistema junto a los parques adyacentes de Buffalo Spring y Shaba National Reserve. Estos territorios están habitados por las tribus samburus, que también siguen un sistema tribal, aunque menos jerarquizado que los masáis. Son también básicamente ganaderos de vacas, ovejas y cabras, y si para los masáis el color era el rojo, para los samburus también se incluye el azul intenso. Tras media hora recorriendo el agreste y reseca sabana de Samburu, llegamos a una de las puertas de entrada del Samburu National Reserve, en la que en los últimos tiempos se ha hecho famosa por la increíble historia de una leona que prohijó a una cría de gacela, llegando a amamantarla en sus pechos. Nada más entrar, un alborotado grupo de estas graciosas gallinas salió a recibirnos. Se trata de las llamadas gallinas purpurinas, endémicas de Samburu y primas hermanas de las gallinas de Guinea que tanto abundan en toda África. La suerte volvía a estar de nuestro lado. La cebra de Grevi es un tipo de cebra en fase de extinción, endémica de este parque y que cada día es más difícil localizar. Aquí teníamos un precioso ejemplar. Pudimos comprobar que es mucho más grande que la cebra común y que sus líneas negras sobre fondo beige son mucho más estrechitas y más densas que las de las ceras que ya habíamos visto y que seguiremos viendo en otros parques. Compartiendo espacio con ella, estábamos viendo por primera vez en este viaje a los elegantes y fuertes oryx. Se trata de antílopes de gran tamaño y armados con largos cuernos rectos y anillados de más de 1 metro de longitud, contrastando con sus pequeñas orejas. Su aspecto recuerda a un caballo, pues poseen el cuello ancho cubierto de crin, cabeza de perfil recto y formas redondeadas con largas patas. Son resistentes a las temperaturas extremas, a la sed y además pueden mantener un galope sostenido durante muchos kilómetros. Junto al cauce del río Ewaso divisamos a la legendaria palmera Dum, endémica de Samburu y fácilmente reconocible por la bifurcación que se produce en su tronco y la fantástica estética de sus ramas. Siguiendo el camino pegado al cauce del río, encontramos el coche número 2 con sus 6 compañeros a bordo. Parecían extasiados contemplando el transcurrir de la vida común de una solitaria familia de elefantes. De inmediato nos unimos a ellos y juntos disfrutamos de este espectáculo único que Samburu nos ofrecía en exclusiva. El facochero, o jabalí verrugoso, es un animal muy común en toda África al que pocas veces se le presta atención en los safaris. Aquí tenemos al joven macho con sus colmillos aún poco desarrollados. Muy próximo a él nos topamos con la jirafa reticulada, a nuestro entender, de absolutos enamorados de África, la más bella de las 3 especies que se dan en el continente. La jirafa Cameloleopardis reticulada es una subespecie de la jirafa nativa de Somalia que se da en el norte de Kenia y al sur de Etiopía. Su pelaje está formado por grandes manchas poligonales de color rojizo y rotulada de una red de líneas blancas brillantes. Pero su belleza se convierte en su peor enemigo, pues son muy cotizadas para los zoológicos y parques privados. El árbol de acacia es su alimento favorito, que aprovecha su largo cuello y su lengua de más de 45 centímetros para seleccionar las inaccesibles hojas de su copa. También se alimenta de bayas y otras frutas, habiéndoselas visto en estado de embriaguez, después de comer algún tipo de bayas que fermentan en su estómago. Son rumiantes, al igual que las vacas, y un macho llega a comer diariamente hasta 35 kilogramos de hojas y ramas. El increíble espectáculo continuó sobre la sabana boscosa de Samburu, completándose la escena con elefantes e impalas. El dik-dik es el más pequeño de los antílopes.
Su alza es de apenas 35 centímetros y no pesa más de 4 kilos. El macho presenta unos breves cuernos rectos y negros. Tiene el pelo corto y duro, de color gris castaño en la parte superior y claro en la inferior. Sus grandes ojos negros están rodeados de una franja de color más claro. El dik-dik es absolutamente monógamo y viven en parejas en los bosques de África Oriental. Si uno de los miembros de la pareja muere, el otro lo hará también provocado por la pena. Este asombroso animal de la familia de los antílopes es conocido en somalí como Gerenux, cuello de jirafa. Se trata de un tímido animal que habita en algunas sabanas africanas, entre las que se encuentra Samburu. Su característica más llamativa, como pueden observar, es su largo cuello que recuerda al de las imponentes jirafas. La cabeza del Gerenux es pequeña para su tamaño, pero con ojos y orejas bastante grandes. Solo los machos presentan cuernos y poseen un cuello más musculado que el de las hembras. Viven en pequeños grupos formados por hembras de la misma familia y sus crías o en grupos de machos solteros. Se alimentan de hojas más altas que otras gacelas y muchos antílopes. Se mantienen erectos sobre sus patas traseras con sus largos cuellos extendidos, buscando comida en los arbustos altos. Resulta curioso que los Gerenux usan sus patas delanteras para acercarse a las ramas más altas a la boca. Las hojas más tiernas y retoños de arbustos espinosos junto con árboles conforman la mayor parte de su dieta. Además, una nutrida mezcla de insectos, flores, frutas y enredaderas. Extraordinariamente ubicado a tan solo 40 millas al norte del Ecuador y a orillas del río Eguaso-Ngiro, se halla el Samburu Lodge, uno de los más míticos campamentos de cabañas de toda Kenia. A pesar de contar con más de 40 años, al estar tan integrado en la naturaleza y ser abierto, los animales son más amigables, como los monos de cara negra o los ibis del Nilo, siguen considerando este espacio como su casa. El río Eguaso-Ngiro, río Brown en el idioma local, serpentea a través de los árboles de higo sicomoro, de distintos tipos de acacia y de las bellísimas palmera dum, una de las pocas palmeras de ramificación que se encuentra en cualquier parte del mundo. Como esta noche podremos comprobar, entre la orilla del río y nuestras cabañas, cada noche el Samburu Lodge da cobijo a un número indeterminado de grandes cocodrilos. La extraordinaria altura de las jirafas se atribuye, entre otras razones, a un ritual conocido como estrangulamiento, en el que dos machos luchan por los derechos de reproducción, al estrellar sus cuellos entre sí. Resulta una pelea dura y muy prolongada. La jirafa victoriosa es la que posee el cuello más alto y fuerte, y son las que consiguen reproducirse más frecuentemente. Aquí teníamos una representación casi de libro. Dos machos y una hembra peleándose la posición. Como es fácil de ver, el macho más fuerte se para y golpea reiteradamente con su cuello a su rival hasta lograr apartarlo. Como curiosidad, anotemos que la gestación de una jirafa dura de 14 a 15 meses, que nace una sola cría. La madre da a luz de pie y el saco embrionario se rompe cuando el bebé cae al suelo. Al nacer miden cerca de 1,80 m y pesan aproximadamente 50 kilos, llegando las adultas hasta los 5,8 metros y pesando casi 1 tonelada. La mañana del quinto día de viaje tocó madrugar. Nos esperaba una larga y muy instructiva mañana.
Hoy, sobre nuestros jeeps, recorreríamos en 5 horas la mitad del trayecto que ayer hicimos en hora y media a bordo de las Cessnas. Queríamos recorrer por tierra la parte norte del país, desde Samburu hasta Naivasha, muy cerca de Nairobi, y contemplar de cerca la parte más fértil que ayer veíamos desde el aire, campos de agricultura y grandes invernaderos donde se cultivan rosas. Nada más salir de Samburu National Park, veíamos cómo comenzaba la vida corriente en una aldea de nativos samburus. Niños que salen a la escuela y madres que pasean a su hijo. Todo ello en una zona aún reconocible como rural antes de llegar a la carretera asfaltada. Pasábamos ahora por Isiolo, la más grande ciudad del norte del país. Kenia es una democracia multipartidista desde la Constitución de 1991, aunque siguió gobernada por el antiguo partido único, el KANU, Unión Nacional Africana de Kenia, bajo la dirección de Daniel Moi, hasta las elecciones presidenciales del 2002. Entonces, Mwai Kibaki, al frente de una amplia coalición, derrotó a la KANU, y desde entonces se ha hecho carreteras y cuidado del turismo como casi la primera industria captadora de divisas. Y todo eso podríamos constatarlo nosotros, que hacía solo 5 años habíamos recorrido este territorio en casi el doble de tiempo. Hoy circulábamos por una bien trazada y bien asfaltada nueva carretera que permitía a nuestros Toyotas circular a más de 100 km por hora. La obligada parada gastrotécnica a mitad de la mañana la hicimos en uno de estos tan típicos almacenes de artesanía que abundan en todas las carreteras de Kenia. Aquí en la trastienda, artistas y trabajadores nativos convierten en pequeñas obras de arte trozos de con las más diversas maderas, mientras que en el almacén sus compañeros tratan de venderlas a veces a precios exagerados. La disputa comenzaba. Nuestros ávidos regateadores compañeros de viaje desarrollaban aquí todo su arte fenicio hasta extremos casi insospechados. Aunque finalmente no sabremos nunca decir quién alcanzó la victoria. La siguiente y emblemática parada la hicimos sobre la línea que divide al planeta Tierra en 2 partes, la línea del Ecuador, aquí a una altura de 2.265 metros. 10 minutos más tarde llegábamos a la catarata Thompson, formada por el río Ngwasen-Jiro que ya contemplábamos en Samburu, al desplomarse desde una altura de 74 metros. Está situada cerca de la ciudad de Nyahururu, en el centro del país. En 1883, Joseph Thomson fue el primer europeo en llegar a la cascada, llevando desde entonces su nombre. Amigos, hemos llegado a la mitad del viaje, al ecuador del viaje. En este viaje de 9 días, hoy atravesamos desde el norte, en Samburu, hasta la mitad del país en el lago Naivasha. Pasaremos el punto del Ecuador, o hemos pasado el punto del Ecuador físico de la Tierra, al tiempo que el Ecuador de nuestro viaje. Pasaremos toda la tarde en el lago Naivasha en un fantástico lodge, el Sopa Lodge, quizá de los mejores de este país, Kenia, y navegaremos por el lago que está a nuestras espaldas, el lago Naivasha. Promete ser una fantástica tarde. Tras algo más de 5 horas de viaje, justo a la hora del almuerzo, llegamos al Naivasha Sopa Lodge, uno de los más lujosos lodges de safaris de Kenia. Y tras pocos minutos de tertulia, con el ánimo en lo más alto, nos dispusimos a navegar en 2 canoas motorizadas por este importante lago. El lago, de agua absolutamente dulce, tiene una superficie de 139 kilómetros cuadrados y está rodeada por un pantano que cubre un área de 64 kilómetros cuadrados, tamaño que puede variar según la intensidad de las lluvias. Se encuentra en el punto más alto del Valle del Rift, a 1890 metros, en una compleja combinación geológica de rocas volcánicas y depósitos sedimentarios. La tarde amenazaba chubascos, lo que no nos impedía disfrutar de la paz del lago, rodeados de manglares de plantas de papiro y en compañía de bandadas de cormoranes.
Pronto, sobre altas acacias amarillas, descubrimos la primera pareja de águilas pescadoras. Se trata de un ave rapaz de tamaño medio que mide unos 60 centímetros de alto, con una envergadura entre alas entre 152 y 167 centímetros. Tiene la cabeza y los hombros color blanco, su parte superior castaño oscuro y la inferior blanca jaspeada de oscuro. Viven fundamentalmente de pescar en lagos, lagunas y ríos, aunque también se alimentan de pequeños roedores. A bordo de la lancha llamada Lilian, nuestros compañeros navegaban paralelos a nosotros, y ambas tripulaciones, en su mayoría gallegos, con alguna destacable aportación granadina y de Cantabria, disfrutábamos de una fantástica y relajada tarde sobre el lago Naivasa. El hipopótamo común es un gran mamífero fundamentalmente herbívoro que habita en el África subsahariana. Cuando Dios los creó, los peces se negaron a admitirlos en los lagos, pero los hipopótamos se comprometieron a solo comer hierba y a que cada media hora abrirían su boca para mostrar que no tenían peces. Dios aceptó y les concedió vivir en los lagos y poder permanecer sumergidos hasta 8 minutos. Cuando se oculta el sol, de forma individual, salen a pastar a la sabana. Esta tarde, en el lago Naivasa, estamos visitando a 3 grupos de familias residentes y algunos machos solitarios. Además de los hipopótamos, los auténticos protagonistas de este lago son las aves. Tanto las águilas pescadoras, ahora disfrutábamos de un auténtico ejército de cormoranes y pelícanos. Ambos son aves fuertes sobre el agua. Comparten varias características, como el ala interna, larga, con una articulación tipo codo dirigido hacia atrás, y los 4 dedos palmeados. Todos se alimentan de pescado. Son aviadores avezados, con largas alas planean con facilidad a poca distancia de la superficie del agua, aprovechando lo que en aeronáutica se conoce como ground effect. Así pueden recoger largas distancias con muy poco gasto de energía, pero cuando quieren atrapar un pez, se dejan caer en aparente torpeza sobre la superficie y lo engullen dentro de la bolsa faríngea. Insisten con tozudez en robarle la caza a los pescadores cuando está depositada sobre una roca, como si no les importara la presencia humana. A lo largo de nuestro relajante paseo, pudimos observarlos volando o posando en las rocas y sobre los grandes árboles de acacias. El sol comenzaba a descender en la tarde africana y las aves del lago ya empezaban a buscar refugio donde dormir. En los bordes del lago, la selva de acacias amarillas adquiría tonalidades increíbles y la luz del sol se filtraba entre las nubes, iluminando las azules aguas del Naivasa. Poco a poco nos introducimos entre las acacias amarillas que surgían del lago hasta llegar al pequeño embarcadero de nuestro lodge. Sobre el coqueto pantalán de madera de Naivasa del Sopa Lodge, nos despedimos de nuestro equipo de colaboradores en este lago, hombres de la etnia Luo, que se definen como nilóticos hombres de agua. Naivasa ha sido el nombre que desde siempre dieron los masáis a esta zona. La prestigiosa cadena de alojamientos de safaris Sopa ha construido aquí uno de los más lujosos lodges de toda Kenia. Al pie del lago del mismo nombre y en medio de un fantástico bosque de acacias amarillas, conviven el Naivasa Sopa Lodge y cuantos animales lo deseen libremente. Quarterbacks, jirafas, hipopótamos deambulan libremente entre las cabañas sin que la presencia del hombre les asuste demasiado. En su jardín existe también un frondoso bosque de Euphorbias candelabro, con unos 20 metros de alto. La euforbia es utilizada en la medicina tradicional africana. Mezclada con miel se usa como purgativo contra la sífilis y mezclada con otras plantas medicinales para tratar los síntomas de la lepra. Este emblemático lodge se contempla como unas zonas comunes de alto nivel, destacando la calidad de sus buffets, donde antes de partir, nuestro grupo de viajeros disfrutó su gran desayuno.
Nos disponíamos a iniciar nuestro camino hacia el lago Nakuru cuando desde el hotel nos avisaron que algo excepcional para nosotros estaba sucediendo. Una gran cantidad de preciosos monos de raza calobo, negros y blancos, se estaban dirigiendo apresuradamente hacia la entrada del lobo. Los colobos son un género de primates catarrinos que están integrados en varias especies de monos africanos. El que ahora veíamos es el colobo angoleño, que habita en las selvas húmedas cerca de lagos y lagunas. Viven en grupos medianos de 4 a 20 unidades y miden hasta 66 centímetros, a lo que añaden su preciosa cola blanca y negra de hasta 82 centímetros de largo. Su peso puede llegar a los 10 kilos. Nos cuentan que cada mañana a esta misma hora el personal del hotel les sirve aquí su desayuno. ¡Genial! Tras 5 excitantes días de safari, nuestro camino debía continuar. Nuestro destino hoy sería el lago Nakuru, pero esa será otra historia que les invitamos a que disfruten conectando con viajeros la próxima semana. Aquí ponemos punto y seguido al extraordinario viaje que, acompañando a un grupo de 24 intrépidos miembros del Club Viajeros Solitarios de Karma Viajes, estábamos realizando por Kenia. Koheri Rafiki, Imbaki Wiki y Ojiro. Adiós amigos, hasta la semana que viene.